Hola chicos de Chile, esta es su clase de historia y el día de hoy vamos a hablar acerca del Chile nuevo entre comillas, y sobre la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo. Para comenzar, vamos a realizar una pequeña síntesis, un pequeño resumen de la clase anterior. Hablábamos en la clase anterior de la crisis del parlamentarismo y en esto señalábamos tres factores fundamentales. Primero, la inestabilidad en el ciclo del salitre en cuanto a la cantidad de ventas y en cuanto al precio que éste tenía, estaban oscilando. Algunas veces era muy satisfactorio y muy benéfico para nuestro país y otras veces la caída era tan considerable que se generaban bastantes problemas dentro de las salitreras. Además, un parlamento constituido fundamentalmente por empresarios e hijos de empresarios fue postergando las demandas de los diversos sectores sociales que emergían a propósito de esta crisis del salitre. Recordemos, en esta época el salitre era el fundamental o era el principal ingreso económico a nuestro país, por lo tanto se hacía sumamente necesario cubrir todas las áreas que tenían relación o que decían relación con el salitre. Y por otra parte, la falta de capacidad ejecutiva de los gobiernos. Al ser un régimen parlamentario donde el Parlamento, es decir, el Congreso, tiene todo el poder, impedía la correcta gobernabilidad del país, puesto que todas las posturas o todos los planteamientos o todos los cambios que querían realizar los presidentes eran cuestionados por el Congreso o extendidos en un plazo tan significativo que finalmente no era posible realizar los cambios que los grupos sociales estaban solicitando. Así irrumpe en el escenario político Arturo Alessandri Palma, quien es del Partido Liberal y quien hace eco, quien escucha estas voces de los obreros o de la clase obrera, de las clases más bajas que están solicitando cambios drásticos en el Estado, y gracias a este discurso bastante populista logra convertirse en presidente de la República. Sin embargo, es víctima de este parlamentarismo quien posterga todas las leyes sociales y todas las promesas de campaña que Alessandri plantea, y por lo tanto vemos que Alessandri necesita acercarse a los militares para poder ejercer algún tipo de gobernabilidad dentro del país. Sin embargo, no lo logra, tiene que abdicar el poder, pero nos deja como legado la Constitución de 1925, la cual se fue gestando a través de una asamblea constituyente que consideraba la clase media y la clase obrera. Sin embargo, finalmente fue desarrollada por un grupo muy selecto de personas quienes la redactaron a puertas cerradas, y luego para aprobarla se estableció un plebiscito con características bastante extrañas, por decirlo de algún modo, como vimos en la clase anterior. Características de la Constitución de 1925. Existe una separación, ahora a partir de la Constitución, entre la Iglesia Católica y el Estado. Así se consagra la existencia de un Estado laico, el cual no debe regirse por las leyes, por los principios, por los valores que establece la Iglesia. Una de las principales características o una de las principales leyes que se consignan en esta Constitución es el acceso a la educación laica y gratuita para toda la comunidad, al menos la instrucción primaria. Por otra parte, en esta Constitución se va a establecer un régimen de gobierno presidencialista. En este sentido vamos a ver que se van a determinar plazos para la discusión de la ley de presupuesto y además se va a poner término a la interpelación ministerial. Estos dos elementos van a ser cruciales porque van a permitir al presidente poder realizar las gestiones que son necesarias para llevar a los cambios que se están solicitando, puesto que con la interpelación ministerial el Congreso dilataba muchísimo las tareas que el presidente o que el gobierno pudiera emprender. Además, le quitó al Parlamento la facultad de ratificar la validez de las elecciones, porque de esta forma el Parlamento movía del modo que quería a distintos congresistas. La verdad es que hacían lo que les parecía necesario y lo que era más facultativo para sus propios intereses. Entonces, en este momento se crea el Tribunal Calificador de Elecciones para que ya no sea el Congreso quien tenga que ratificar quiénes son electos y quiénes no.
Vamos a tener que durante el periodo entre 1910 y 1925 los sectores populares y medios van a lograr ingresar a los partidos políticos. Y sus demandas se van a ver manifestadas en las calles a través de los movimientos sociales, los cuales van a comenzar a ejercer presión para dar solución a la cuestión social. Y estas demandas de estos movimientos sociales son las que van a tomar, por ejemplo, Arturo Alessandri y las van a convertir o los van a llevar finalmente al gobierno. Los partidos políticos tradicionales también van a sufrir algunos cambios, y porque con esta incorporación de los segmentos populares y de la clase media al sistema político ya no van a tener bastante más peso y van a tener que dar respuesta a las demandas de estos sectores populares. Ya no va a ser tan fácil conseguir el voto de los trabajadores o de los sindicatos, porque ya los mismos trabajadores y los mismos sindicatos tienen sus propios partidos políticos. Por lo tanto, van a tener que ir ajustando sus políticas de gobierno o sus políticas de campaña para también escuchar y para también integrar a estos sectores más populares. Y entonces vamos a tener una división del Partido Liberal entre la Alianza Liberal y la Unión Nacional. La Unión Nacional plantea mantenerse como el Partido Liberal que era, eh, tomando algunas leyes que fueran en beneficio o que fueran menos conservadoras. Sin embargo, la división liberal o la Alianza Liberal es la que va a acoger mayormente las demandas de los sectores sociales y que va a finalmente apoyar el gobierno o la campaña de Arturo Alessandri. Vamos a tener que en esta época van a surgir bastantes movimientos sociales, bastantes huelgas, bastantes protestas. Una de las más conocidas va a ser la masacre de la Escuela de Santa María de Iquique, que se desarrolló en diciembre de 1907. Acá vamos a tener que los trabajadores de cerca de 30 oficinas salitreras bajaron hacia Iquique en demanda de... Su búsqueda en realidad no era de generar el caos en el país, ni de desestabilizar el país, ni en un afán en un afán destructivo. Las demandas de los obreros eran bastante simples. Pedían mejores sueldos, porque las condiciones de vida en esta época de la salitrera era bastante precaria. Pensamos que, por ejemplo, en un espacio de 6 por 3 metros vivían dos familias sin techo, soportando temperaturas de menos 10 grados en la noche y en el día soportando temperaturas de máximas 30 grados a pleno sol. Por lo tanto, ellos pedían mejores sueldos para poder solucionar o para poder rescatar de alguna forma la situación precaria en la que vivían. También pedían medidas de seguridad, puesto que ellos trabajaban eh, en estas minas para poder trabajar, para poder labrar algunos de los minerales que ellos extraían, como la piedra caliza. Se utilizaban calderas que estaban hirviendo a miles de grados de temperatura, las cuales no tenían ningún tipo de protección, y algunas personas caían y morían horriblemente quemadas a miles de grados de temperatura. Y también pedían el fin a un sistema de fichas, donde era la empresa salitrera la que le daba determinadas fichas para que ellos compraran en la pulpería al precio que estas personas establecían, que podían ser precios elevadísimos respecto de lo que ellos podrían comprar en otros almacenes. Pedían cosas como que a la salida de la pulpería hubiera una pesa para determinar si efectivamente lo que le estaban vendiendo, la cantidad que le estaban vendiendo correspondía a la cantidad que ellos estaban comprando. Llegaron a Iquique, entonces el gobernador en ese momento les entrega la escuela de Santa María para que se alojen ahí, para que se resguarden ahí, y luego de negociaciones infructuosas en las cuales se les pedía a los obreros que depusieran estas demandas, no porque les estuvieran ofreciendo alguna contrapropuesta, alguna contraoferta, eh, le, el gobierno se alza en armas en contra de los obreros que se encontraban, de los mineros que se encontraban en esta escuela, y la cifra oficial señala 140 muertos. Sin embargo, las cifras no oficiales, que aún no se han determinado, habla más de 2.000 muertos, de 2.000
a 2.200 muertos, simplemente por pedir mejores condiciones de vida que eran necesarias, sobre todo para una empresa que en esa época estaba siendo bastante lucrativa. Después de la masacre de Santa María, las demandas de los obreros dejaron de ser tan pacíficas y comenzaron a politizarse. Y dan así formación al Partido Social Obrero, el que años posteriores se convertirá en el Partido Comunista. Dentro de este caos político, donde Alessandri no puede llevar a cabo ninguna de las propuestas o ninguna de las ideas que tenía pensadas, entonces abdica el poder y Carlos Ibáñez del Campo se presenta como candidato. Sin embargo, los partidos políticos que estaban conformados en esa época, salvo el Partido Comunista, le piden que no se presente al cargo y sin embargo dejan libre el puesto, o entre todos eligen a Emiliano Figueroa como su representante, como su presidente. Durante el gobierno de Emiliano Figueroa Carlos Ibáñez del Campo tuvo bastante poder, puesto que se le entregan cargos bastante importantes. Carlos Ibáñez del Campo tenía la idea o tenía el ideal de crear este Chile nuevo. Sin embargo, bueno, vamos a ver más adelante cuáles son las características que tiene este Chile nuevo que propone Carlos Ibáñez del Campo. Como decíamos, existía esta idea en Carlos Ibáñez de convertirse en presidente, y fue proclamado candidato presidencial por civiles y militares que no pertenecían a los partidos políticos tradicionales. Sin embargo, los partidos tradicionales no lo querían a él como presidente. Por lo tanto, le piden que deponga su candidatura. Él accede, sin embargo, accede a declinar su candidatura a cambio de que todos los otros partidos eligieran a un candidato en consenso que debía adoptar el programa del movimiento militar de 1924. Entonces, él decide dejar el poder, decide dejar la opción, la postura que tenía de convertirse en presidente, pero tienen que dejar a una persona elegida por todos los partidos y que gobierne con el plan de gobierno que él mismo había dictado años antes. Así surge la figura de este presidente, Emiliano Figueroa. Como decíamos, los partidos, salvo el comunista y el demócrata, aceptaron la propuesta y lo eligieron como dirigente liberal de la tradición parlamentaria para el cargo de presidente. Resultó electo con un 72% de los votos. Y una de sus acciones fue nombrar a Carlos Ibáñez del Campo como ministro de guerra. Entonces, esto hace que Carlos Ibáñez del Campo no solo mantuviera su poder, sino que incrementó su autoridad durante este gobierno. Como ministro de guerra, afianzó su liderazgo en las Fuerzas Armadas al reestructurar el alto mando de la Armada. Obviamente, poniendo a aquellas personas que iban a favorecer sus propios intereses. Luego es nombrado ministro del Interior y así desde febrero de 1927 dirigió sin contrapeso a las políticas del Estado, cuando en abril de ese año exigió que el hermano del presidente Figueroa renunciara a la presidencia de la Corte Suprema. La situación resultó ya intolerable para el primer mandatario y este entrega el cargo, lo deja a disposición. Así, Ibáñez del Campo, un mes más tarde, se convierte en el líder, o ahora líder militar indiscutido, triunfó en la elección presidencial, donde él se presenta como el único candidato. Carlos Ibáñez del Campo, con esta idea del nuevo Chile, va a generar ciertas políticas represivas, como por ejemplo, para él el orden público era imprescindible para llevar a cabo su programa de gobierno. Sin un orden público, nada de esto podría llegar a constituirse. No le importaba que en esta constitución del orden público pasara a llevar en algún modo la constitución. ¿En qué forma la dictadura o el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo resulta o ya va a pasar la constitución? Por ejemplo, en que va a silenciar las posturas opuestas al gobierno. No va a permitir
que se hable mal o que se planteen posturas opuestas a lo que le está indicando. Además va a establecer una política represiva para evitar las manifestaciones y las huelgas. Una de las políticas más importantes va a ser la censura de los medios de comunicación. No va a dejar que se comunique y que se exprese abiertamente lo que está ocurriendo en el país. Por lo tanto, se va a disfrazar la información para comunicar solamente aquellas cosas que al presidente le convengan. Va a existir también un control en la correspondencia. Van a comenzar a leer las correspondencias, las cartas que pertenecen a personas que podrían estar involucradas en movimientos políticos o en movimientos de la disidencia a su gobierno. Y va a existir un control de inmigración bastante importante. ¿Qué va a significar este control de inmigración? Que va a deportar a personas como por ejemplo personalidades políticas, deportó a muchos líderes políticos comunistas y anarquistas, y también va a deportar al expresidente Arturo Alessandri. También vamos a tener que Carlos Ibáñez, reconociendo o identificando que la postura represiva o la política represiva de los gobiernos anteriores, como por ejemplo lo que ocurrió en la matanza de la escuela de Santa María, lo único que va a hacer es radicalizar la postura de los grupos comunistas y anarquistas. Por lo tanto, en su búsqueda por reprimir esto, es que prefiere realizar una política represiva pero de carácter más bien preventivo. Por eso censura los medios masivos de comunicación, para que la gente no se entere de lo que realmente está pasando. También va a establecer subdivisiones policiales para vigilar las reuniones de partidos políticos, para que de este modo se genere la menos controversia posible a su gobierno. Va a establecer un control de sindicatos, los cuales van a depender del gobierno, y partidos políticos que también van a depender del gobierno. Va a reprimir las organizaciones que estén lideradas por grupos comunistas o por grupos anarquistas. Ya dijimos, va a deportar a muchos de estos líderes también. Va a crear la Confederación Republicana de Acción Cívica, donde van a convergir, donde van a llegar, o es como una agrupación que le va a permitir a todos los sindicatos estar agrupados o tener una suerte de institucionalidad que les permita operar de mejor manera. En mayo de 1931 promulga el Código del Trabajo, cuya finalidad era establecer una mejor relación entre patrones y obreros. Sí, dije patrones. Declara ilegal al Partido Comunista y desarrolla lo que se conoce como el Congreso Termal. Lleva a las termas de Chillán a un grupo de políticos y les pide que seleccionen o que elijan entre ellos al Congreso. Hasta este momento había una ley que permitía o que señalaba que si en un distrito se presentaba una cantidad o para cada distrito había una cantidad de cupos. Si se presentaban los candidatos, solo los candidatos que llenaban, o el número de candidatos que llenaban la cantidad de cupos para ese distrito, entonces eran elegidos inmediatamente sin necesidad de votos como diputados o como senadores. Todos quienes asistieron a este congreso termal estuvieron de acuerdo, y así se conformó un congreso elegido en ese lugar, porque en cada distrito se llevó solamente la cantidad de candidatos distribuidos, negociados entre ellos, pero que cumplieran con el número señalado por el distrito. Por lo tanto, no hubo elecciones. La búsqueda de Carlos Ibáñez, sin embargo, no era del todo mala, no buscaba reprimir por reprimir. Su interés era el fomento de la economía nacional. Entonces, para darle estas características, nombró a Pablo Ramírez como ministro de Economía. Y así va a generar un Estado moderno que pasaba por su preponderancia en la toma de decisiones económicas. ¿Cuáles son algunos de estos planes de estabilización de las finanzas estatales? Tenemos que existían dos problemas dentro del presupuesto estatal. Existía un desequilibrio en el presupuesto estatal que
que estaba dado por dos grandes fuentes. La primera era la desorganización con que se recaudaban las entradas fiscales. Es decir, no había quien cobrara bien los impuestos, no había una forma clara de saber cuántos ingresos debían ingresar o debía recaudar el Estado. Y para poder poner en equilibrio este problema, genera la Tesorería General de la República, la que va a estar encargada de organizar y de repartir los recursos que son necesarios para las distintas necesidades que tiene el país. Va a reorganizar también la Dirección General de Impuestos Internos para que de esta forma se puedan recaudar correctamente todos los impuestos y así poder aumentar el ingreso fiscal para poder gastarlo después en aquellos ítems que eran súper importantes o aquello que es el presupuesto nacional. Y también genera la Superintendencia de Aduanas con los mismos fines, ¿cierto? Para poder tomar o para poder recuperar la mayor cantidad de impuestos y así engrosar las arcas fiscales. Y en segundo lugar, o el otro elemento que generaba desequilibrio al presupuesto del Estado, eran los gastos innecesarios en que incurría el Estado. Para esto reemplazó una importante proporción de funcionarios públicos que ya tenían un sueldo súper elevado y que su gestión no era la mejor, y en cambio ubicó a muchos profesionales jóvenes, los cuales entraban con un menor ingreso económico y además generó algunos inconvenientes para poder escalar en, en los grados que les permitieran a las personas tener más dinero o ganar más dinero, por lo tanto, de esta forma disminuye el gasto innecesario. Y además establece o crea la Contraloría General de la República, que va a ser este organismo encargado de fiscalizar el accionar del gobierno, para que no exista fraude dentro de los dineros fiscales. Sin embargo, pese a que todo iba bastante bien al menos en el plano económico, el del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, por lo cual recibió el apoyo de los sindicatos y de la clase obrera, vamos a tener que la crisis económica internacional, con la caída de la bolsa extranjera de 1929, un año después o 2 años después, va a tener un fuerte impacto en nuestro país. La principal manifestación que va a tener en Chile va a ser el desempleo. Por ejemplo, de los 91.000 obreros que trabajaban en la salitrera en 1929, van a quedar solo 31.000 a finales de 1931. ¿Qué hacemos con los 61.000 desempleados? Vamos a tener entonces que además de todos estos obreros desempleados que no tienen mucho que hacer, que buscan también una reivindicación dentro del Estado y dentro de las leyes del Estado, vamos a tener que los partidos políticos quitan su apoyo al presidente, van a comenzar a realizarse muchas conspiraciones en su contra por parte del mismo ejército, y en un cambio o en un giro que va a dar el gobierno, se va a restablecer la libertad de prensa. Con la libertad de prensa restablecida, vamos a tener que los actores o que la población se va a enterar de todo lo que está ocurriendo, se va a enterar de la crisis económica que no solamente está en todo el mundo, sino que está dando ya sus primeras reacciones en nuestro país. Entonces vamos a tener que el 22 de julio de el año 32, de 1932, los universitarios van a iniciar una huelga indefinida. Al día siguiente, los obreros de Antofagasta empezaron un movimiento para poder poner fin a la dictadura de Carlos Ibáñez. A estas alturas, todo el país estaba movilizado. Frente a este escenario, la policía recurrió a la represión, a consecuencia de la cual murieron varias personas. Entonces, con la muerte de estas personas, con esta fuerte represión, no lograron su cometido, que era disuadir a las fuerzas populares de continuar con sus manifestaciones, sino que por el contrario, se sumaron al paro los médicos, los ingenieros, los profesores, y además el comercio cerró sus puertas. Así vamos a tener que el país completo estaba en huelga. Carlos Ibáñez del Campo no le quedó otra más que tomar un tren y marcharse a la Argentina, dimitiendo de su cargo.
En síntesis, entonces, vamos a decir que lo que marca este gobierno, este periodo, es la inestabilidad política. Vamos a partir con la Constitución de 1925, que lo que buscaba era hacer una asamblea constituyente, pero finalmente terminó siendo un pacto redactado por una élite. Debido a la imposibilidad de gobernar para Arturo Alessandri, este dimite del gobierno y el acceso a las clases, de la clase media y la clase obrera a partidos políticos va a ir desencadenando o va a ir aumentando el poder que tienen los grupos sociales para demandar sus espacios y para demandar sus derechos. Vamos a tener que, luego de los movimientos y las demandas sociales que fueron bastante reprimidas y que recibieron bastante violencia, no disminuyeron en su fuerza, sino que incrementaron o incorporaron a más actores sociales que fueron apoyando estas causas y que entonces esta idea de Chile Nuevo de Carlos Ibáñez del Campo, a partir de una política represiva, que si bien buscaba en un comienzo convertirse en una política represiva pero de carácter preventivo, no va a cumplir con el fin que tiene. El plan de finanzas estatales se va a ver fracasado gracias a la crisis económica que surge en todo el mundo. Esto va a generar un paro completo del país, lo que va a llevar a la abdicación del presidente Ibáñez. Vamos a tener entonces finalmente que contamos con una época convulsa, sumamente movida, llena de manifestaciones, llena de agentes sociales, pero finalmente aquellos obreros, aquellos sin voz, aquellos que no eran escuchados, se hacen oír. ¿Por qué? Porque son una masa numerosa y cuando todo el país se suma a este movimiento, entonces logran finalmente cumplir con las demandas que estaban exigiendo. Eso, chicos, los invito a realizar su actividad y nos vemos la próxima.